ahí hay una tensión entre lo que es gobernabilidad y gobernanza. ¿Sí? Podríamos pensar en los términos que venimos hablando, que el video habla de una gobernanza local en este cercado, pero que tiene escasa gobernabilidad por un país demasiado centralizado. Entonces ahí ese es una línea, como uno de los límites de las posibilidades. La otra que me parece interesante, que por ahí pasó desapercibido, que me parece que es una de las cuestiones que vamos a caminar hoy, muy posiblemente en cuanto a pensar cuestiones más metodológicas. El punto es qué institucionalidad puede dar forma a un proceso de diálogo y de construcción compartida de algún tipo de política. ¿Sí? Ellos armaron una junta. Bueno, hay que pensar cuál es el elemento, cuál es la institucionalidad que permite pensarse juntos. ¿Sí? Y esa institucionalidad, ¿quién la forma parte? O sea, ahí siempre hay discusiones y algunas tensiones. Si tomamos esto que hablamos ayer, esta lámina nomás, le decimos elementos y combinaciones para el análisis de la configuración de una red. ¿Sí? El nodo actores, en el caso observado, bueno, fue distinguiendo quién eran las organizaciones que estaban presentes, ¿sí? Y se iban presentando. ¿Sí? Los vínculos, relaciones, bueno, habría que verlos. En el caso mirado no tiene una claridad, pero ya que estemos juntos. Y el ámbito de las reglas de juego que habla de los mecanismos de coordinación, el interés, el cierre social de las redes, las relaciones de poder, ahí hace referencia también a la institucionalidad que va a conducir ese proceso. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Juntas de participación, ¿sí? Mesas de diálogo, mesas de concertación, consejos consultivos. ¿Sí? Ahí vamos a tener un conjunto de institucionalidades, ¿sí? Posibles para darle fuerza al proceso. Y después está el aspecto aglutinante o el factor de unión, que es el quehacer del proceso de gobernanza. Entonces, una de las cuestiones que vamos a trabajar, ahora vamos a empezar a trabajar la lógica de la participación, el concepto de participación. Pero acá es muy potente pensar o tener siempre presente, en los casos que ustedes están pensando, qué va a ser la institucionalidad. ¿Sí? ¿Qué va a ser la institucionalidad? O lo importante es de pensar desde las institucionalidades. ¿Cómo andamos? Entonces ahora sí vamos a hablar de participación ciudadana. Vamos a hacer un recorrido sobre la participación ciudadana, sobre algunos aspectos a tener en cuenta, digamos. Y yo les propongo al principio unos ejes orientadores, ¿sí? ¿Qué entendemos por participación? ¿Qué vamos a entender por participación? ¿Qué entendemos por participación ciudadana? ¿Y cuál es el rol de las organizaciones locales? ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por participación? ¿Sí? ¿Qué concepción, qué mecanismo, qué límites? Lo que venimos pensando, ¿qué mecanismos hay para participar? ¿Dónde están los límites? ¿Quién está adentro y quién está afuera? ¿Sí? Y después, cuando hablamos de participación ciudadana, estamos hablando de participación y ciudadanía, tal como hablamos el primer día de este concepto de la fuerza del ser ciudadano. ¿Sí? Entonces, la participación ciudadana tiene que ver con la relación que vamos a establecer entre el Estado y la sociedad. No es cualquier participación, porque el concepto de participación es posible hablarlo de un montón de ámbitos, de los ámbitos organizacionales mismos, es posible hablarlo de los ámbitos privados o públicos, pero la participación ciudadana tiene que ver con esa relación entre el Estado y la sociedad y cómo se relacionan, cómo se articula la sociedad y el Estado, o cómo ampliamos las posibilidades de la democracia. ¿Sí? Hemos recorrido, cuando hablamos de los procesos configurantes de la realidad local, ¿sí? los procesos configurantes de la realidad local, hablamos que muchas veces caemos en una democracia formal o una democracia de participación que solo encuentra el día de la votación una posibilidad de expresión y que, hablando con ustedes, muchas veces
hasta obligada esa participación. Bueno, ¿cómo generamos un espacio de participación que trascienda la formalidad del ir a votar? ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones clave es pensar la participación ciudadana, y pensar la participación ciudadana implica pensar ámbitos que tengan que ver con la desconcentración del poder, digamos, de un poder que empieza a poder ser compartido. Y en este sentido dice, ¿cuál es el último aspecto o eje orientador que vamos a plantear en esta parte de la clase? Es ¿cuál es el rol de las organizaciones locales? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el rol de las organizaciones locales? ¿Qué deben hacer las organizaciones locales y qué debe hacer el gobierno para convocarlas? Entonces, hay motivaciones, hay intereses, hay obstáculos. ¿Sí? Eso, ¿cómo andamos? Eso es lo que tenemos que ir mirando. ¿Cuáles son las motivaciones posibles? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los obstáculos que pueden aparecer para un proceso de participación? ¿Cuáles son las condiciones para la participación? Yo le decía hace un rato, esta lógica del escenario. Las condiciones para la participación hay que construirlas. ¿Sí? A veces en el territorio está dada por algunos procesos históricos, por una trayectoria, pero muchas veces, ¿sí?, el esfuerzo primero para pensar en un proceso de participación tiene que ver con la construcción del escenario participativo. Y el escenario participativo tiene que ver con detección de organizaciones, las motivaciones, los intereses, el lugar de convocatoria. ¿Sí? Siempre pensamos el lugar de convocatoria. A mí me tocó muchas veces conducir procesos de presupuesto participativo, ¿sí? Y en la lógica de presupuesto participativo, cuando hay una cierta tensión entre la ciudadanía y los gobiernos locales, o no ha habido buena experiencia anterior, hay que buscar aquellos lugares, ¿sí?, que tienen una impronta menos conflictiva o tienen una aceptación mayoritaria de la sociedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ir a hacer un taller en una escuela, ¿sí?, permite, por la legitimidad que tienen las escuelas, ¿sí?, permite pensar un ámbito de convocatoria, nunca va a ser neutral, pero a los ojos de algunos participantes más neutral. No sé cuál es la percepción que tiene la ciudadanía en Perú de las escuelas, digamos, pero en Argentina fuertemente la escuela es un lugar donde es posible pensar como un buen socio para la convocatoria primera de la participación. ¿Sí? Es un lugar donde hay un ámbito que es posible del diálogo, que muchas veces los gobiernos locales no lo tienen como ámbito. No sé si en las ciudades en Perú tengamos esa percepción de las escuelas. O sea, desde mi punto de vista no, como si lo hacen en una escuela no influye, pero sí lo veo en comunidades de provincias, ¿no? En comunidades, sobre todo comunidades andinas. Claro. Por ejemplo, el tema de la educación, ciertos tipos de educación, funciona muy bien el tema de la participación ciudadana. Hay una forma de atención sobre todo para secundaria, desde el Estado, pero que el Estado recién lo está adoptando desde hace pocos años, que es la secundaria en alternancia, que digamos no es la típica forma de ir al colegio todos los días y luego te vas a tu casa, sino que justamente por las lejanías, los estudiantes se quedan 15 días viviendo en la escuela y 15 días regresan a su casa, pero con un proyecto educativo. Y entonces funciona como un internado, pero este modelo en muchas zonas es como un modelo exitoso por la participación ciudadana, pero por la participación de la comunidad. Claro. Entonces los padres se involucran no solo en la educación, digamos, la parte pedagógica, sino en ver la infraestructura, en ver las condiciones donde están viviendo sus hijos, en ver el tema de la alimentación, más que el Estado incluso, ¿no? El Estado recién lo ha adoptado y recién está viendo las formas de financiar lo que falte, pero la comunidad ya había hecho sus vínculos con otras empresas, ya había hecho su vínculo con la municipalidad, ya había visto qué cosa le falta, qué no le falta, ¿no? Y el ministerio solo, digamos, está viendo mejorar la calidad educativa, los profesores fortalecerlos, la parte de tecnologías que se vayan innovando, ya. Pero la gestión en sí lo ha hecho la comunidad, la participación y se reúne y todo. Entonces, en esos casos sí he visto de cerca, la importancia de que la escuela es un espacio como muy relevante de transparencia, ¿no? Claro. Bueno,
Lo que sí es necesario buscar un lugar donde la transparencia para los actores sea percibida, digamos, ¿sí? Esto es muy importante. Por eso muchas veces en algunos procesos, en algunas comunidades, la fuerte presencia de alguna religión o de alguna iglesia es importante y en otro es condicionante, digamos. Entonces, bueno, generalmente el Estado tiene esa posibilidad, pero a veces no tiene ni los lugares apropiados para generar los diálogos, digamos. Pero ahí está clave cuál es el rol de la organización y cuál es el rol del escenario previo. Tres cosas. ¿Qué entendemos por participación? Y específicamente lo que hemos hablado de hoy es participación ciudadana, ¿sí? Esto es lo que estamos hablando, la gobernanza implica participación ciudadana, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de las organizaciones? Bueno, vamos a dos cosas importantes que venimos hablando. Una es la participación como un derecho, ¿sí? Y la otra cuestión importante es la participación como proceso, ¿sí? Nosotros hablamos que la configuración de la realidad social tiene que ver con ese proceso de individualización y ese proceso de colectivización, ¿sí? Nosotros trabajamos esa lógica en las primeras 2-3 clases, el proceso de individualización y el proceso de colectivización. La participación ciudadana como proceso social, ¿sí? Supone un ejercicio permanente de derechos y responsabilidades, ¿sí? Y entonces genera un proceso de colectivización, ¿sí? Aportar un proceso de colectivización. ¿Qué dice algunos autores, como Hirschman? Dicen que la trayectoria, la experiencia, el haber participado en este tipo de procesos son los que fortalecen el proceso. Entonces, muchas veces cuando la experiencia es una experiencia primigenia, es una experiencia que inicia un proceso social de participación, hay que tener mayor capacidad para asumir posibles fracasos o posibles resultados no tan exitosos, ¿sí? Porque la participación social se construye a partir de un proceso. Entonces, dos cosas importantes, el escenario y pequeños logros, ¿sí? Cuando uno piensa ya efectivamente en vamos al territorio, vamos a hacer proceso de gobernanza, es el escenario, el diseño, el que la acción esté pensada y pequeños logros, ¿sí? Sí o sí hay que tener un espacio de algunos logros que me permitan retroalimentar el proceso social, ¿sí? Porque si yo empiezo con un proceso que fracasa, es difícil. Es la experiencia de muchos procesos de presupuesto participativo. El presupuesto participativo moviliza, ¿sí? La vez primera que uno hace un presupuesto participativo, moviliza, puede convocar a actores, se sienten convocados a partir de poder decidir, pero si al paso siguiente no puedo cumplir las decisiones que hemos tomado colectivamente, eso desinfla muy rápidamente un proceso de ese tipo. Entonces, mínimamente tengo que tener algunos niveles de éxito y de cumplimiento de lo propuesto. Algunas definiciones, ¿sí? Algunas definiciones. Participar es ejercer el poder o la capacidad de tomar decisiones, actuar y transformar la realidad, ¿sí? La participación ciudadana tiene que implicar no solamente ir a escuchar, sino que tomar una decisión, sentirse partícipe, ser partícipe. Llamamos participación al proceso en que las comunidades y o diferentes actores sociales influyen en los proyectos, los programas y las políticas que los afectan, implicándose en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos. Fíjense que jugamos con dos conceptos, los dos toman en cuenta el concepto de decisión, ¿sí? La participación tiene que ver con instancias de decisión, con instancias de decisión compartida, ¿sí? Y ese es un elemento crucial para ser partícipe, ¿sí? Ser parte de las decisiones. Y tres cosas importantes. Cuando dijimos la participación es un proceso social. Es un proceso social. Y este proceso social implica querer participar, implica saber participar y implica poder participar, ¿sí? Tres grandes cuestiones. Querer participar en la lógica de las motivaciones, de los intereses, de por qué vienen, ¿sí? Eso vamos a discutir y lo discutimos.
el factor aglutinante o el factor de unión, ¿sí? La imagen de conjunto, dicen algunos autores. ¿Cuál es la imagen de conjunto del grupo? Bueno, querer es decir que los habitantes tomen conciencia respecto de sus problemas y la comprensión de los aspectos que los implican, ¿sí? Yo quiero participar, tomo conciencia de la importancia. Saber es reconocer capacidades para transformar la realidad, ¿sí? Saber, la lógica del saber tiene que estar muy fuertemente, porque cuando tenemos comunidades que no tienen un proceso social de participación, ¿sí? Muy posiblemente tenemos sociedades que no se sienten movilizadas, ¿sí? O tienen una lógica de lo que decimos nosotros, la lógica del reclamo, ¿sí? Pido que el otro solucione, pido que el otro haga, ¿sí? Y en esto, como el caso que contaba María, la comunidad hacía, después involucraba a otro, pero el hacer tiene mucha importancia, ¿sí? Como práctica. El hacer es querer, es saber, pero el saber implica hacer. Y el otro es poder, crear contextos favorecedores de la creatividad y la innovación. Yo tengo que crear el contexto, ¿sí? Y tengo que lograr el empoderamiento de los actores, y que realmente se pueda tomar la decisión, ¿sí? Ahí muchas veces fallamos en algunos diseños de procesos, ¿sí? Capacitamos, motivamos a la gente, logramos que podamos hacer buenas discusiones, pero después esa capacidad transformadora, ese poder, no lo podemos hacer efectivo, ¿sí? Ahí hay un riesgo grande. Bueno, integrar implica tres aspectos: formar parte, tener parte y tomar parte, ¿sí? Dice, formar parte es el sentido de pertenecer, ser integrante, sentirse parte de un colectivo, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que convocar, hacerlo en términos de la escalerita de Robre que decíamos el tercer día, reconocer a los otros. Entonces yo formo parte cuando reconozco y me siento reconocido, ¿sí? Yo reconozco a los otros y me siento reconocido. Tener parte es el desempeño de acciones determinadas, ¿sí? Volvemos a pensar en la lógica de la acción. Y tomar parte es poder influir en estas posibilidades de acción. Sentir que mi palabra vale, ¿sí? Que mi palabra vale. Entonces hay que preguntarse las preguntas típicas de una planificación, de un proceso, saber en qué se participa, en qué, para qué estoy. Ayer yo les hacía jugar en decidir proyectos. Bueno, saber para qué deciden esa acción. Y el para qué tiene que ver con un objetivo, tiene que ver con que el objetivo es posible pensarlo a partir de una comprensión de la realidad del hoy. Es posible pensar el objetivo a partir de la realidad de hoy. Saber cuáles y cómo son las decisiones que se toman y saber a quiénes benefician esas decisiones. Entonces, en la matriz que jugamos ayer, implicaba oportunidades y resultados. Oportunidades y resultados. Y esos resultados están en función de un destinatario del resultado. Entonces, muy posiblemente en una acción colectiva, tengo que priorizar el resultado colectivo y ponerlo en valor, justamente para romper los procesos de individualización. Tengo que poner en valor el objetivo colectivo aspirado de los distintos actores, ¿sí? Sin descuidar algunos niveles de objetivos individuales. Y ahí hay una tensión a resolver, ¿sí? Y es el esfuerzo que tenemos que hacer si queremos romper los procesos de individualización, que los sujetos se sientan a una mesa de dialogar en función de lo que pueden sacar para ellos, ¿sí? Lo que pueden llevarse por su interés individual. Ese interés no hay que descuidarlo, pero hay que hacer un esfuerzo del pensar colectivo. Es decir, bueno, ¿cuál es en esta conformación grupal la aspiración colectiva, ¿sí? Esa aspiración colectiva y el destinatario de esa aspiración colectiva es importante, ¿sí? Porque muchas veces, y ahí pecan los paternalismos o los aspectos clientelares, muchas veces el objetivo colectivo no se discute, ¿sí? No se discute, y en realidad muchas veces está ocultando objetivos individuales. Esa lógica que yo le decía de los tres, de las posibilidades o de las
teorías presentes del desarrollo. Una es los ocultamientos. ¿Qué se oculta a partir de algunas construcciones? Bueno, eso hay que tratar de visibilizar o que no oculte que el objetivo principal sea el beneficio de unos pocos o de uno solo. Bueno, eso es importante saber a quiénes benefician las decisiones. Bueno, ahí yo les voy a mostrar este gráfico, que en realidad ese gráfico hay una tablita en términos de qué es la participación, en términos de poder ciudadano, cuál es la participación simbólica y cuándo no hay participación. ¿Sí? Cuándo hay manipulación, cuándo... Entonces, participación simbólica es solo que me informen, ¿sí? Solo que me consulten, ¿sí? Y que no tenga esto incidencia. ¿Sí? Entonces, sí, no participar es que haya un acto de manipulación, que solamente lo ponga... ¿Cómo? Para que firmen la asistencia. Exacto, para que firmen la asistencia, para que sea un acto, para que sea una foto, ¿sí? En una sociedad como la actual, como la nuestra, de... validarlo nada más. Exacto. De la cultura de la imagen, que esto es una foto de arranque, de comienzo, ¿sí? Y no haya más que eso. La otra que es un camino importante, porque sin información y sin consulta es imposible participar, ¿no? Vos tenés que estar informado para participar. La información de los actores es importante para participar. Entonces, bueno, la información, la consulta es importante, pero si me quedo ahí es solamente una participación simbólica. ¿Sí? El punto está en la asociación, en el poder delegado, en el control ciudadano, en cuando el actor puede controlar las acciones definidas. Definimos algo y después lo miramos realmente qué pasó, ¿sí? O tenemos poder de decisión, ¿sí? Entonces, ahí estamos en una escalera de participación, digamos, ¿sí? ¿Participar en qué? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué consecuencias? ¿Sí? Y esta está en la etapa de planificar la participar. ¿En qué? ¿Para qué? ¿Con quiénes? Muy importante pensar cuáles son los obstáculos de antemano para la participación, ¿sí? ¿Cuáles son los obstáculos a resolver? Y en el diseño de un proyecto tiene que estar pensado cuál podría ser un obstáculo. Ustedes seguramente han trabajado cuando hacen un diagnóstico en la planificación en base al FODA. ¿Han visto el FODA varias veces, supongo? ¿Sí? Bueno, el FODA es un ámbito de... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué mira el FODA? Se me pregunta, ¿qué mira como... Bien, entonces una de las cuestiones que mira, ¿sí? Acá está el ámbito del afuera, ¿sí? Y acá está el ámbito del adentro, ¿sí? ¿Y qué más ve? Positivo y negativo, ¿sí? Sí, juega con esa cuestión, ¿sí? Entonces decimos nosotros el FODA es una foto. El FODA es una foto. Hay otro que se llama EDPO, que lo que trata de mirar es un proceso. ¿Sí? Entonces lo que trata de mirar es en la línea de tiempo, ¿sí? Para atrás, es éxitos y tropiezos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los éxitos que te han tenido y cuáles son los tropiezos? ¿Sí? Y después, ¿cuáles son las potencialidades y los obstáculos? Entonces juega con la misma lógica de más y menos, ¿sí? Lo positivo y lo negativo, ¿sí? Y trata de cambiarle el sentido en términos de los tiempos, de una línea de tiempo. Y en esto, ¿sí? Es importante, la participación es muy importante, una foto de estilo EDPO más que el FODA, digamos, ¿sí?
Porque si bien lo de adentro y lo de afuera, el video con que empezamos la clase hoy hablaba de un país unitario, donde estaba muy centralizado, y entonces el gobierno local estaba debilitado para poder tomar decisiones. Entonces lo de afuera condicionaba mucho lo de adentro. Pero sin embargo, podíamos pensar la construcción del grupo. Entonces, hasta en ese caso, que había poca posibilidad, era posible pensar la posibilidad de la gobernanza o la acción participativa. Pero, y en ese sentido, entonces lo de afuera y lo de adentro no tiene tanto sentido, el adentro empieza a ser el territorio, el ámbito. Entonces, cuando tiene centralidad el territorio, pensar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal anteriormente, cómo me condiciona, es clave. ¿Sí? ¿Cuáles han sido los éxitos anteriores y cuáles han sido los tropiezos? Porque, por ejemplo, yo le decía un presupuesto participativo que no cumplió, ¿sí? Nos hemos trabajado muchas veces con intendentes que dicen, bueno, yo quiero realmente llevar adelante un presupuesto participativo porque la anterior gestión realmente lo usó mal, ¿sí? Típica. La anterior gestión, y yo quiero poner en valor. Entonces nosotros siempre aconsejamos una cuestión clave que les puede facilitar: repensar las decisiones tomadas y no cumplidas, y empezar el primer año, en vez de un proceso de participación, de llamar de nuevo a diagnosticar. ¿Qué pasa muchas veces en la participación? Yo llamo a diagnosticar, y diagnosticamos y decimos que vamos a hacer cosas, y después la acción no se da, y después te convoco de nuevo a diagnosticar. Las universidades somos muchos de repetir esta cuestión, de hacer el diagnóstico, Entonces, nosotros le sugerimos al gobierno local o intendentes que van a asumir que acá hubo tropiezos fuertemente que tienen que ver con los incumplimientos, que recupere las decisiones tomadas y vea cuáles son las posibilidades de que en el primer año, en vez de llamar a una convocatoria de la participación, haga efectivo cumpla algunos incumplimientos. Entonces, que transforme los tropiezos, ¿sí? Los tropiezos de una gestión anterior, los pueda transformar en un éxito, ¿sí? Eso le garantiza muchísima legitimidad de arranque a un proceso, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy pensando que esto pasó anteriormente, que pensamos algo y no lo pudimos lograr. Bueno, vamos a ver si podemos empezar con un éxito. Entonces, si vos heredás un proceso en donde hubo muchos tropiezos, fracasos, ¿sí? Si vos querés empezar, trata de salir con un éxito. Y el éxito llama a la participación para cumplir el éxito, ¿sí? Entonces vos vas a cumplir el éxito con el control de los que anteriormente se sintieron que había sido un fracaso. Eso te garantiza los años siguientes una posibilidad de hacer virtuoso el proceso. En cambio, si vos estás arrancando, si estás en este momento, ¿sí? Sos el primero en hacerlo, bueno, ahí sí ya empezás a pensar en términos de qué es lo que tengo que despejar, cuáles son los obstáculos posibles, ¿sí? Cuáles son los obstáculos posibles y cuáles son las potencialidades que hay. Yo siempre cuento una anécdota que me pareció muy interesante en términos de cómo son las representaciones territoriales. Hacemos un presupuesto participativo por barrios. La ciudad de Córdoba tiene 1,5 millones de habitantes, entonces como hacemos el 1,5 millones de habitantes, la lógica del presupuesto fue por barrios, ¿sí? Córdoba tiene unos casi 400 barrios, entonces juntábamos 4 barrios. Entonces íbamos por barrio a hacer talleres. Estábamos en una asamblea que había un poquito menos de 500 personas y el diseño del proceso implicaba, en la asamblea se definían grandes problemas, ¿sí? Se definía un conjunto de 10 problemas y se elegía a 12 representantes para que continúen el proceso de llevar el problema a transformar en una idea proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, el problema se levantaba de la población, ¿sí? Bueno, o sea, el problema lo levantás de la población participativamente, de manera asamblearia, hacíamos grupos de trabajo, ¿sí? Y buscábamos una estrategia de priorización. Entonces, ¿qué hacíamos? Dividimos el grupo, poníamos algún mecanismo, que por ahí alguna cosa hemos jugado algún día, y en ese mecanismo hacíamos que cada grupo priorizaba en 10 problemas, solamente 10 problemas, ¿sí? Y después íbamos confluyendo
¿sí?, a tener un conjunto de 10 problemas de la asamblea. La asamblea daba esos 10 problemas como mandato a los 12 representantes que iba a elegir al final. Entonces, la lógica era trabajo en grupo, definir los problemas y después buscar denominadores comunes. Esos problemas pasaban al frente y buscamos cuáles problemas se iban repitiendo, ¿sí?, y en ese sentido íbamos buscando que los problemas, niveles de consenso, ¿sí? Y en eso hacíamos hay un montón de posibles estrategias de priorización, pero esta estrategia de priorización era buscar poner un conjunto de afiches, ¿sí?, un conjunto de afiches que iban buscando las posibilidades y íbamos. Lo primero que haces en esta cuestión, buscas coincidencia y vas descartando y aceptando los de que tienen mayor prioridad. ¿Cómo? Los que mayor prioridad. ¿Qué decíamos? Veíamos que alguno se repetía, lo planteamos asambleariamente y decimos, bueno, el problema de, decimos, iluminación es un problema muy sentido. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Tiene que ser uno de los 10? Sí. Entonces lo íbamos poniendo. Entonces los primeros 4 o 5 logramos una aceptación general y también íbamos eliminando, ¿sí? Veíamos que algún problema lo había trabajado un solo grupo y todos los otros no. Bueno. Entonces, la lógica del mandato, de construcción, esa es la lógica de construcción del mandato. Hacemos de distintos grupos que esos son los 10 problemas a trabajar por los que vamos a elegir ahora. Entonces, cuando llegamos al momento de elección, ¿sí?, la metodología de la elección de representantes de las asambleas para el presupuesto participativo era, se ofrecían y pasaban y votamos, ¿sí? Y había que elegir 12. Yo siempre decía, bueno, el presidente del centro vecinal del barrio no fue elegido entre los 12. Sí, entre los primeros 12 no fue elegido, no fue votado. Entonces, sí, bueno, y era el presidente del centro vecinal. Entonces, sí, ahí empezás a mirar dónde hay límites de representación, cómo algunas instituciones tienen muchos límites de representación. Efectivamente, decíamos, esa persona era el presidente del centro vecinal, pero no representaba, o los vecinos no se sentían representados por él. ¿Sí? No lo eligieron entre 12 vecinos que iban a tener el mandato de transformar las oportunidades, porque el presupuesto participativo tiene eso de interesante, ¿sí?, que me parece que como lógica hace diagnósticos, ¿sí?, ve problemas, los va seleccionando y los pone en los zapatos del decisor. Tiene que haber un presupuesto y tiene que haber una cantidad de dinero. Entonces, el problema se construye. ¿Por qué se genera ese mandato? Porque el problema se tiene que transformar en proyecto y el proyecto debe ser valorado económicamente. Y cuando vos tenés problema, proyecto y valoración económica, podés volver a hacer una asamblea para discutir qué elegís o cómo usás el presupuesto. Se tiene esa lógica. Bueno, si vos estás en un primer momento, ¿sí?, vos estás pensando cuáles pueden ser las potencialidades y los obstáculos. Pero si tenés un proceso heredado, tenés que reconstruir la historia, ¿sí? Y reconstruir la historia es pensar cuáles fueron los éxitos tropiezos para no repetirlo o cómo arrancar, ¿sí? Si los tropiezos fueron muy importantes, cómo arrancar para empezar con una convocatoria importante. Tener confianza. Por eso decía, si antes no se cumplió un proceso, la clave es empezar cumpliendo. Empezar a decir, bueno, habían definido hacer una plaza y nunca se hizo. Bueno, hagamos la plaza. Hagamos la plaza, demos la señal en términos, hagamos la plaza con una política de comunicación. Acá vos sos comunicadora. Con una política de comunicación, vos sos comunicadora también. Bueno, a ver, con una política de comunicación, la comunicación es un elemento clave para procesos de participación, ¿sí? Entonces vos tenés que empezar con un proceso de comunicación. No le hicimos la plaza porque nos pareció, sino porque la plaza era un elemento decidido por la comunidad. El problema es que los alcaldes nuevos siempre rechazan. Lo anterior. Lo anterior está mal. Si lo hizo, si dijo el otro, no, ya eso no se hace. Eso pasa, es muy latinoamericano, eso de que lo que hizo el anterior, me salgo de lo anterior, no tenemos continuidad. No hay forma. No tenemos continuidad. Pero sí, Eso pero es lo que debe cambiar. en este caso, sí, eso tiene que cambiar, porque me parece que no puede ser que no haya continuidad. No todas las políticas pueden. Cuando uno tiene una contienda electoral,
tiene que ver con aspectos de la realidad que quiere cambiar o priorizar, pero no puede ser que sean totalmente... claro, no puede ser que no tengamos algunos acuerdos, digamos, o algunas cuestiones que tienen que cambiar. Pero más allá de eso, nosotros siempre le decimos a un intendente que asume y que cumple un compromiso no cumplido por el anterior intendente, que eso sobre todo si ha sido en proceso participativo. Eso lo va a empoderar en términos... No es que le pierde legitimidad su triunfo, sino que aumenta. Entonces, obstáculos para la participación, decimos. ¿Para qué vivimos el EDPO? Para obstáculos para la participación. ¿Cuáles son los obstáculos que yo tengo que saltar? Uno, no contar con información. ¿Sí? Si la gente no cuenta con información, ¿sí? Es posible manipularla. Quedarse en el sentido común. ¿Sí? Y eso es muy importante a nivel de... A ver, nosotros creemos que este tipo de construcción son construcciones políticas, de sentido. ¿Sí? Uno hace una participación ciudadana, uno construye un espacio de gobernanza, y eso es un aspecto político que es en términos políticos entendido como una construcción de sentido de la acción. ¿Sí? Y acá dice no quedarse en el sentido común, ¿sí? Que sea político no niega que haya aspectos técnicos importantes a complejizarlo. Entonces hay que ver que, decimos otros días, en un presupuesto participativo no puedes nombrar a un médico, porque el presupuesto participativo discute un fondo que va a ser el presupuesto el año que viene. Y en cambio si vos contratas un médico para un lugar, discute los fondos de los próximos 10, 15, 20 años. ¿Sí? Porque vos tomás una persona que un médico no va a atender un solo año, va a atender, entonces hay cosas que tienen límites. Bueno, así hay también límites técnicos cuando hablamos de infraestructura urbana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces en un proceso de presupuestación participativa que vos llamás a la participación y a la definición y dicen la inseguridad se debe por la luz, decíamos ayer acá, hay escasa iluminación, hay inseguridad. Bueno, convengamos que eso es cierto, ¿sí? Pongamos entre paréntesis por lo menos, bueno, un proceso de iluminación no es lo mismo cambiar un foco de luz, ¿sí? Cambiar la luminaria, que hacer un tendido. Si cambia la luminaria, uno puede definir, hay que cambiar tantas luminarias, pero hacer un tendido tiene una cuestión técnica, de posibilidades técnicas, de costo, otro cantar que tiene que ver con salir del sentido común. Traigamos la luz hasta acá, si no. Para traer la luz hasta acá se necesitan determinadas condiciones. ¿Cómo andamos? Entonces, bajo eso no se podría hacer un tendido, no se podría priorizar un tendido de luz. No, lo que dice eso es un obstáculo, hay que salir del sentido común. Lo que hay que hacer, como diseñamos este proceso que yo estoy contando, es o elegir el problema, la inseguridad, y la inseguridad por una cuestión de escasa iluminación, que ya es elegir el problema con algún nivel de caracterización, ¿sí? Diciendo que esto es la causa, pero después lo mandas para eso elegir representantes para hacer un trabajo con equipos técnicos que digan, bueno, sí, vamos a hacer un tendido y cuesta tanto. Entonces, todo el presupuesto participativo va a ser para la luz. Eso lo definirá la asamblea, no lo definirá la asamblea. ¿Sí? Entonces, no quiere decir, sino que es llevar a espacios donde haya un aporte técnico. Salir del sentido común. Yo pienso que ahí se toma mucho tiempo, porque en presupuesto participativo a veces describen ciertos proyectos, luego esos proyectos van a la oficina de formulación, ¿no? Y demoran a veces 2 años, 3 años y ya termina el gobierno. Bueno, es que eso es lo que no puede pasar. Tiene que haber un proceso. La participación, el presupuesto participativo, ¿sí? Tiene que tener la lógica del presupuesto gubernamental. El presupuesto gubernamental es una decisión política, por excelencia, la decisión política del presupuesto, y se hace de un año para el otro. ¿Sí? No sé cómo se configura en Perú efectivamente el presupuesto, pero justamente en Argentina estamos discutiendo, anteayer se discutió en diputados. En Argentina la representación del Congreso, ¿sí? Es diputados y senadores. Los diputados representan al pueblo, ¿sí? Y los senadores representan a las provincias. Tenemos doble cámara. No sé, ¿usted tiene doble cámara o uno solo el Congreso? Todavía
diciembre se decide. En diciembre se decide. ¿Y tienen una sola cámara ahora? La idea es que no, o sea, hay referéndum en diciembre. La idea era que sí sean 2 cámaras, pero como el mismo Congreso no le convenía, hizo una estrategia como sacándole la vuelta al tema, entonces ahora nos vamos a poner eso. Entonces, Y no, queda como Congreso de una sola. el Congreso tiene diputados, ¿cómo se llaman los representantes? Los congresistas representan al pueblo. Sí, representan. Y a las regiones también. ¿Y a las regiones también? A todo el Perú. Se eligen por región. Se eligen por región, pero bueno, en Argentina es distinto. El Congreso tiene los diputados nacionales que se eligen por región, para nosotros por provincia, pero representan al pueblo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay distintas regiones, ¿sí?, que tienen distinta cantidad de población. Entonces, en la Cámara de Diputados, la provincia de Buenos Aires es la provincia con más diputados que hay. ¿Sí? La segunda provincia con más diputados es mi provincia, es la de Córdoba. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 19 diputados nacionales. Pero en el Senado, que es la otra Cámara, hay 3 representantes por cada región. Es igualitaria. No importa que las regiones más pequeñas tienen 3, igual que Buenos Aires o igual que Córdoba, que somos las más grandes. Entonces, hay un ámbito que habla del federalismo, la de senadores, y un ámbito que habla de los ciudadanos. Entonces, el voto del ciudadano, el Congreso. Bueno, ¿qué hace el presupuesto? Para pensar en el presupuesto. El presupuesto lo eleva el Poder Ejecutivo y lo manda al Congreso, que lo tiene que aprobar. ¿Sí? Acá es igual el presupuesto nacional. Bueno, es igual en los presupuestos provinciales que los presupuestos nacionales. Lo eleva el Poder Ejecutivo y lo vota el Congreso. Y se ejecuta durante el año siguiente. Bueno, el presupuesto participativo necesariamente es eso. Si no es eso, que muchas veces hemos visto, esto que planteas vos, que no se cumple o pasan 2 años haciendo el proyecto, ¿sí? Pierde muchísimo sentido, se deslegitima muy rápidamente, porque si no tiene la misma lógica. De hecho, por ejemplo, el de la ciudad de Córdoba, que tiene presupuesto participativo, la ciudad de Córdoba, allá los que tienen presupuesto participativo en Argentina son ciudades, ¿sí? Es el distrito. No hay un nivel de región que tenga presupuesto participativo y menos lo nacional, digamos. Entonces tienen los gobiernos. Y por ordenanza, ¿sí?, que es la reglamentación, hay un monto que se define el presupuesto participativo, hay un monto, y lo distinto sería que generalmente en octubre se presentan los presupuestos, ¿sí? En cambio el presupuesto participativo, cuando eleva el presidente del Ejecutivo, eleva X% del porcentaje del presupuesto participativo, y no dice qué va a hacer. El 10% es del presupuesto participativo. Pero el presupuesto participativo tiene que poner su ordenanza antes del 31 de diciembre, tiene hasta el 31 de diciembre, hasta la sesión anterior, para elevar las acciones del presupuesto participativo. O sea, se da 2 meses más, pero tiene la misma lógica. ¿Sí? Va a ser ejecutado a partir de enero siguiente. Entre enero y diciembre del año siguiente tiene que ser ejecutado el presupuesto participativo elegido en un proceso que por ahí es un poco más largo. Pero sí o sí tiene que tener el proyecto presentado, porque si no pierde un sentido muy fuerte. ¿Sí? Bueno, otra de las obstáculos para la participación es las exclusiones formales o las desigualdades socioeconómicas. ¿Sí? De hecho, esta cuestión del género, ¿sí?, mi ciudad votó que la representación de las mujeres tiene que ser 50 y 50. Nosotros, ¿cómo le dicen ustedes a los concejales acá? Le dicen... ¿Regidores? Regidores. Los regidores, para nosotros, tienen que ser 50% varones y 50% mujeres. ¿Sí? Y los congresistas tienen que ser el 50%, tiene que haber un piso de 30% de mujeres. Y las representaciones del Senado, las regionales, ¿sí?, que van 2, que dijimos que se eligen 3 por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, siempre es así,
¿sí? O sea, tenemos 3 representantes en el Senado de cada provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Bueno, siempre los 2 candidatos, porque cada partido presenta 2 candidatos, es un varón y una mujer. ¿Sí? Entonces, muy posiblemente, hasta hoy en día te diría que la lógica ha sido que hay más varones, porque el uno sí. Pero entonces, la lógica de la exclusión, la exclusión de la mujer en el sistema democrático, no sé cuándo pudo votar la mujer en Perú. ¿Tiene idea? ¿Cuándo fue el...? Así, en los 50, en los... Bueno, Argentina fue fines de los 40. ¿Sí? El voto de la mujer es del siglo XX. ¿Sí? En cualquier país del mundo es del siglo XX. Me parece que es Australia o Nueva Zelanda y uno de los primeros que es en la primera década del siglo XX. ¿En dónde? En el 56. Bueno, es de los latinoamericanos, ahí llegamos tarde. ¿Sí? Pero fíjate, los ingleses es de la época del 30. ¿Sí? Hay una película muy interesante que se las recomiendo, que son las sufragistas, que cuenta la historia del voto femenino en Inglaterra. ¿Sí? Pero bueno, la desigualdad socioeconómica, de clase, de género, de generación, de hecho una cuestión clave es cómo participan los jóvenes. En los vecinales, en los centros vecinales, ¿sí? En Argentina es un clásico que los centros vecinales sean conducidos por personas mayores, y te diría adultos mayores. ¿Sí? Fuertemente la representación barrial tiene que ver con personas mayores, y no hay esta fortaleza de la participación barrial de los jóvenes. Sí, en nuestro país las universidades tienen una participación de centro estudiante y hay una participación del estudiantado histórico. Hay una situación histórica del estudiantado. Dice, para comprometerse en acciones colectivas se requieren recursos, entre ellos el tiempo. ¿Sí? Esto es clave. Hay que dedicar el tiempo a la participación. Y este es uno de los obstáculos más grandes. Por eso el diseño de la participación es clave en términos del uso del tiempo. Del uso del tiempo. Uno no puede convocar y la gente sentir que haya perdido el tiempo. Eso sería un indicador de un fracaso grande. Bueno, puedes convocar y que la gente se vaya diciendo, no, perdimos el tiempo, no, demoramos, no tomamos ninguna decisión. Bueno, el uso del tiempo es clave. Sin caer en no discutir porque tenemos que ser respetuosos del tiempo, digamos, ¿sí? El diálogo necesita tiempo y palabras, ¿sí? Tiempo, palabras, escucha, eso es clave. Pero el uso del tiempo es muy importante porque es una cuestión escasa. Cuando hablamos el otro día de los proyectos que el mundo empresario, ¿sí? El mundo empresario que tiene una gimnasia de la acción, ¿sí? De la toma de decisiones, mucho más frecuente que otros sectores. ¿Sí? El sector empresarial tiene un uso, ¿sí? O una práctica de la toma de decisión, ¿sí? Mucho más frecuente que otros espacios. Y nosotros estamos convocando muchas veces a la participación y decíamos cuando arrancamos que el concepto de participación ciudadana tiene mucho que ver con la decisión, con la toma de decisión. Entonces yo tengo que poner a determinados ciudadanos, a determinados representantes a tomar decisiones. ¿Sí? Y no siempre hay una gimnasia de la toma de decisiones. Entonces ahí hay una cuestión clave. Dice, el tiempo, dice, participar en la solución de problemas comunes supone tener resueltos problemas personales o familiares urgentes o impostergables. ¿Sí? Y ahí siempre caen en quiénes son los que participan. Por eso los estudios del vecinalismo argentino tienen que ver con esto, con los tiempos. Que con las personas mayores tienen mayores tiempos para la participación y por eso son los que... El punto es, ¿representan a todos los ciudadanos? ¿Sí? ¿Están pensados en términos de... nos tocó intervenir alguna vez en el uso de un espacio verde, de una plaza. Justamente en una discusión uno tiene por excelencia el espacio verde de una plaza, lo que uno aspira es el uso público. Si uno diseña una plaza,
no lo diseña por una cuestión estética, si bien en el trazado urbano los espacios verdes tienen que ver con lo ambiental también, ¿sí? Es clave lo ambiental. Cuando uno diseña un espacio público, o lo está pensando en el diseño público, está pensando en la apropiación, el uso público de ese espacio, ¿sí? Entonces, siempre decimos nosotros, cuando diseñamos políticas públicas, hay que ponerle más público a las políticas. De eso se trata, hay que ponerle público a las políticas. Bueno, si uno hace un espacio verde, una plaza, ¿sí? Es para que lo use el público. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas veces tenemos discusiones con centros vecinales por la cuestión de cómo lo usan los jóvenes. Entonces aquí dicen, no, que lo usan los jóvenes, toman, se juntan, hacen ruido a la noche. Entonces decís, bueno, por un lado decís, bueno, hay una cuestión de uso, ya hay pero a ver, el cómo se usa es la discusión, o quiénes lo usan. Sí, hay cuestiones conflictivas, entonces lo usan para jugar la pelota y entonces lo ocupan casi todo el espacio, o los menores no pueden estar. O sea, hay a niveles de conflictividad del uso. Entonces, es clave sentarse a pensar con quienes lo usan, no con quienes les gustaría definir cómo debería usarse. Sí, y entonces ahí es uno de los casos más interesantes, más lindos para trabajar en términos de eso, porque si bueno, la plaza vos la haces para que se use. Sí, bueno, hay que ver cómo hacemos para que se use, ¿sí? y que la ciudadanía se sienta respetada, digamos. Bueno, muchas veces el vecinalismo no es el mejor intérprete de los usos. Desafíos, ¿sí? Obstáculos y desafíos en términos de él, por eso les expliqué el por recién. Potencialidades para ese tipo de análisis, desafíos. Dice, generar una pedagogía de participación, una cultura participativa. En términos de Binder o en términos de Pablo Freire, la pedagogía del encuentro. ¿Cómo generar una pedagogía de que nos encontremos? ¿Cómo generar esto de participar, de dedicarle tiempo a lo de todos? ¿Sí? La economía, la compañera acá cusqueña que es economista, la economía tiene esta lógica del free rider o de esta idea de que no, si pueden participar todos, no participo, ¿sí? Que tiene que ver con los bienes públicos, ¿sí? Que tiene que ver con la discusión. El material tiene ahí un desarrollo de esta cuestión de los bienes públicos, que en el bien público, ¿sí? Al no ser un consumo excluyente, el bien público tiene una cuestión como bien, tiene una característica que no tiene consumo excluyente. Entonces, si usamos la luz, la podemos usar muchos a la vez. Entonces, bueno, el no tener consumo excluyente, muchas veces hay algunos que se pueden desentender de hacer el aporte para. Bueno, en la participación ciudadana tiene que ver alguna de estas lógicas, digamos. Entonces, generar una pedagogía del encuentro, lo importante de ser recíproco, lo importante de pensar en colectivo y no pensar en el individuo, es la lucha que damos en términos del proceso configurante de la sociedad. Tenemos que romper el proceso que nos individualiza permanentemente. Tenemos que ir a este tema. Concebir a las organizaciones como escuelas de democracia. Eso también nos pasa muchísimo en las organizaciones, que pedimos a las instituciones que sean democráticas. Queremos en este proceso que le insistimos al Estado que sea más democrático, que tenga una democracia no solamente formal, sino participativa, y tenemos organizaciones que no son democráticas. Tenemos cooperativas que siempre hubo el mismo presidente. Tenemos gremios que siempre hubo el mismo secretario general, ¿sí? El mismo representante. Entonces no hay rotación, no hay democracia hacia adentro. Bueno, hay que ver cómo generamos escuelas de democracia en las distintas organizaciones. Y también tenemos porque uno hace esa queja permanente de la democracia, pero también tenemos esta anomia de no participar, de que siempre es el mismo porque no participan, no hay otro que quiera participar. Dice, caminar hacia la refundación democrática, reinvención del Estado, principio de ciudadanía común. Dice, de la participación delegada a la participación protagónica. La gobernanza implica participación protagónica y no delegada, ¿sí? Necesita de un conjunto de protagonistas, ¿sí? De un conjunto de protagonistas. Entonces ahí me parece que pensar cómo construir protagonismo es uno de los desafíos que tenemos que hacer. Bueno, después hay algunas clasificaciones.
Dice, la participación ciudadana incluye las miradas, los saberes y las propuestas de la ciudadanía. ¿Sí? Las miradas y los saberes. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos? Le contaba yo ayer el caso del docente que, llevando a un presupuesto participativo la vocación de trabajar el tema de las adicciones, terminaba apoyando los proyectos de revalorización de los espacios verdes, porque entendía que al alcance de la mano, ¿sí? o realmente lo que se podía hacer, tenía que aportar más trabajar en los espacios verdes que trabajar en un programa específico de adicciones. Entonces, eso implica recobrar los saberes, ¿sí? De que alguien pueda entender perfectamente cuáles son estos procesos, ¿sí? Cuáles son los procesos que está viendo el territorio. Y un docente tiene en ese caso particular tiene esa posibilidad. Se posibilita el abordaje y resolución colectiva de los conflictos. Los espacios de participación tienen que ser un espacio de aprendizaje. ¿Sí? Como yo siempre digo, el espacio de evaluación es un espacio de aprendizaje, el espacio de participación es un espacio de aprendizaje. Muchas veces, por ejemplo, las veredas, ¿sí? ¿Ustedes dicen vereda? Las ceras. Veredas. Bueno, las veredas, en Argentina, las veredas son de uso público, pero responsabilidad del frentista. ¿Sí? Es de uso público, pero responsabilidad del frentista. Entonces, el que tiene que tener la vereda en buenas condiciones es el dueño de la casa. ¿Sí? Pero no tiene ni poder de policía, ni poder de control de ese uso. ¿Sí? El uso es público. ¿Sí? Entonces, muchas veces salían en algunos procesos de presupuesto participativo hacer las veredas, ¿sí? O mejorar las veredas. Entonces decía, bueno, guarda que en este espacio hacer las veredas es una responsabilidad de privados. Entonces vos vas a estar haciendo la vereda de 4 cuadras, ¿sí? Y entonces va a beneficiar a algunos privados y a otros no. ¿Sí? Entonces, si uno se ubica que esto es responsabilidad de los privados y de uso público, empezamos, o por ejemplo, nosotros, ¿cómo andamos? Por ejemplo, las podas de los árboles del frente de una casa, ¿sí? Es con permiso municipal, no es una decisión del frentista. ¿Sí? Vos no podés el árbol porque es una decisión tuya, sino es una autorización municipal. O sea, trabajando estas cuestiones empieza a salir los alcances y las posibilidades. Entonces es un espacio de aprendizaje. O sea, porque yo no es que la poda no está permitida. Está permitida con autorización, y la autorización tiene que ver con que impide el paso, es peligroso alguien se puede golpear, cae sobre los autos, choca un cable. ¿Sí? Tiene que ver, pero si no, el árbol no puede ser podado. ¿Sí? O se puede caer. Bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el peligro, pero por regla no puede ser. Entonces, para hacerlo tenés que tener autorización. Bueno, todos esos procesos es la riqueza de un presupuesto participativo. Empoderás al vecino en términos de cuáles son los alcances, cuáles son las obligaciones, ¿sí? Que tiene y cuáles son los derechos que tiene. Dice, la participación ciudadana incluye la direccionalidad de las acciones, decisiones y políticas. Y ahí es muy importante eso, sentir que uno puede direccionar alguna acción. ¿Sí? La direccionalidad es influir en la direccionalidad, es la discusión de los sentidos. ¿Sí? Hacer una pista de skate en la plaza, o hacer unos juegos infantiles, o poner asientos para que se puedan sentarse, o armar una cancha deportiva de fútbol, ¿sí? Es darle la direccionalidad del uso. ¿Sí? Es el sentido del uso, del sentido de lo que nos vamos a apropiar. ¿Sí? Poner luces, no poner luces a la plaza, o más o menos luces, el sentido del uso. La direccionalidad ahí es un punto importante. Y otro, por supuesto, que fortalece la participación ciudadana, implica un fortalecimiento de la democracia, de esta democracia dialógica, de que habla, de que toma decisiones. ¿Sí? Por eso, cuando decimos recién, tiene que haber una participación no simbólica, sino una participación real. La participación real es la que logra tomar decisiones.
Y siempre estamos hablando de un ámbito de sociedad-estado. O sea, la participación ciudadana, y ahí está la diferencia de la participación común, la participación organizacional, o la participación en un club, ¿sí? La participación ciudadana tiene que ver con la relación Estado y sociedad, ¿sí? Relación Estado y sociedad y cuestión de disputar lo público, ¿sí? Es pensar en lo público, disputamos lo público, poder participar socialmente y disputar lo público. Por supuesto que hay ámbitos de planificaciones estatales y planificación y posible participación social. Algunas veces discutimos qué es posible discutir en una participación social en términos de presupuesto participativo. Si es posible pensar una red de gas natural, por ejemplo, y no, digamos, porque ahí hay los saberes técnicos, hay una necesidad fuerte. Entonces hay niveles de decisiones estatales y hay puramente estatales y otras que pueden estar ampliadas a la participación social. Sí, no son contradictorias, son complementarias, la complementariedad es importante, ¿sí? Pero lo que hay que asumir cuando uno llama la participación ciudadana es que lo que va a poner en juego es ámbito de poder, ¿sí? Va a tener que socializar el poder, ¿sí? Y eso es clave. Si uno no está dispuesto a hacer una cesión de parte de su poder, no puede llamar la participación ciudadana, ¿sí? No tiene sentido llamar la participación ciudadana en términos de no poner a disposición la posibilidad de tomar el poder. Dice, de la acumulación de poder, concentrar el mercado en el Estado, el reparto del poder, ¿sí? ¿Qué decía Lessner en el segundo día cuando vimos la organización social? 3 maneras, dice Lessner: el Estado, el mercado o la red de la organización, o una organización social que tenga en cuenta que sea multicéntrica, y eso implica, en un autor que se llama Pogiese, habla de la heterarquía, digamos, ¿sí? No habla de jerarquía, sino de heterarquía, que implica jerarquías más horizontales o multijerarquías, podríamos decir, ¿sí? Una heterarquía significa jerarquías heterogéneas, diría, ¿sí? Entonces, bueno, hay una posibilidad, el reparto del poder implica eso, que hay cuotas de poder iguales y no, pero sí es reparto de poder, ¿sí? Hay empoderamiento de otros actores, no hay un solo poder que decide, no es el Estado omnipotente, ni es un mercado que tiende a concentrar, que hace lo que aporta el mercado, pero que te define toda la vida. Dice refundación democrática, democratización, reinvención del Estado y de sociedad civil. Alburquerque, en el primer día, cuando hablábamos de descentralización, decía que la descentralización es una reorganización del Estado, ¿sí? La gobernanza es una manera de entender el gobierno, ¿sí? Es una manera de gobernar, ¿sí? No es que estamos reorganizando el Estado, sino que estamos repensando el modo de gobernar. Entonces, los dos procesos configurantes que hemos visto esta semana son uno, la reorganización de ese Estado, repensar el Estado, repensar funciones, dónde están las funciones, quién tiene las responsabilidades, y a eso se le llama descentralización, centralización. Y la gobernanza tiene que ver con un repensar el gobierno, ¿sí? El cómo gobernar, el cómo utilizamos el poder, ¿sí? Entonces ya no son dos procesos que podemos decir reconfiguran o configuran la realidad territorial. Ahí estaba hablando sobre el video anterior. En gobernanza es de la República Dominicana, que ese gobierno, el cercado, tenía gobernanza porque había participación, ¿no? Pero no tenía gobernabilidad por el centralismo, ¿es así? Mira, el video, como lo planteaba ahí, hablaba de que tenía posibilidades de gobernabilidad porque podía tomar decisiones. Ahí había la diferencia que ellos marcaban, la gobernabilidad tomado como la posibilidad de tomar decisiones. ¿Quién toma decisiones? A o B. Entonces, el que toma decisiones es el que tiene la gobernabilidad. ¿Sí? Entonces decía, el gobierno local tenía poca gobernabilidad
porque el que tomaba las decisiones era el gobierno central. ¿Sí? Pero yo decía, bueno, hay un proceso de gobernanza hacia adentro del gobierno local, ¿sí? Que le daba posibilidades de decisión, ¿sí? Le mejoraba sus posibilidades de gobernabilidad, que no eran altas por la gran centralidad. Entonces, el proceso de gobernanza le ayudaba al territorio a poder tener más gobernabilidad sobre ellos mismos, digamos, ¿sí? Pero la gobernabilidad es quien toma las decisiones. Bueno, dice, ¿cuál es el rol de las organizaciones locales? Si yo voy a hablar un proceso de gobernanza, ¿cuál es el rol de las organizaciones locales? La participación social y ciudadana, ¿sí? Los sujetos colectivos, pensarse colectivamente y pensar la representación de colectivos es muy importante, ¿sí? La construcción del poder y la promoción y exigibilidad de los derechos. Es clave que tengan información y sepan los derechos para poder exigirlos. Ahora, en la segunda parte de la clase, vamos a ir a pensar en la construcción de cuáles son los espacios de participación. ¿Sí? Porque acá estamos diciendo cuáles son los roles, cuáles son las posibilidades, pero cuál es el espacio y la institucionalidad que le vamos a dar a la participación. Entonces, ¿qué dificultades, obstáculos encontrar una participación de nuestras organizaciones? ¿Qué potencialidades y fortalezas identificamos? ¿Sí? Nosotros trabajamos eso, que en la matriz que trabajamos ayer era la potencialidad, o antes de ayer no me acuerdo, la potencialidad para, claro, la oportunidad de la articulación. ¿Sí? Entonces podríamos trabajar cuáles son las dificultades y obstáculos de la participación. Entonces, si uno tiene la oportunidad, tiene que ver con el interés-motivación, seguramente va descubriendo el interés-motivación, va descubriendo resultados posibles. Por eso esa construcción de esa matriz era posible pensarla de esa manera. Cuáles son la oportunidad y cuáles son los resultados posibles, y esos resultados posibles cómo se mostraban en aportes de distintas organizaciones o resultados que yo me llevo. Bueno, yo podría pensar lo mismo en términos de dificultades. Podría hacer una matriz del mismo sentido que diga cuáles son las dificultades de participar. Y yo le preguntaría, ¿cuáles ustedes creen que pueden ser las dificultades para armar un proceso participativo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que pueden encontrar o podemos encontrar en Perú? Cierta hegemonía de grupos. Cierta hegemonía de grupos. ¿Hay eso muy presente, digamos? Hay un estudio, ahora que mencionaba el caso de las juntas vecinales. Sí. Hay un estudio sobre una residencial muy antigua, no muy antigua, pero que es la residencial San Felipe. 50 años. 50 años. Y ahí ocurre un proceso que hay 3 generaciones, ¿no? Y los más antiguos que llegaron, que digamos les entregaron las casas durante el gobierno de Belaúnde y son los que además ya son ancianos, pero también tienen el tiempo y digamos el conocimiento para representar los intereses de la residencial ante el gobierno local, pero es desde su visión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la residencial San Felipe tiene muchos parques y entonces hay un conflicto ahí sobre qué uso se le da a los parques, ¿no? E incluso estas personas en algún momento tuvieron la idea de cerrar la residencial, ponerle rejas, ese tipo de cosas, ¿no? Que se ven en otras partes de la ciudad. Pero claro, nosotros la ciudad de Buenos Aires, que es bonita, los espacios ahora están encerrados, están cercados. Tiene una reja, entonces tiene una determinada hora que están abiertos y vos podés usarla, y después de determinada mes solamente los podés mirar. ¿Sí? Y eso genera una discusión entre el uso público de los espacios y las estéticas de los lugares, digamos. ¿Sí? A ver, porque es una cuestión de que no haya vandalismo, cuidar la estética del lugar o lo patrimonial en términos de cuál es el uso. Es que en ese caso particular ellos gastan, invierten en algunos espacios, en algunas mejoras. Y también, por ejemplo... ¿Quiénes gastan o invierten? Sí, en ¿Quiénes? algunos, los propietarios. No todo, solamente lo que está cerca y todo hacen
Una colecta. Es que siempre un espacio público alguien invierte. O yo directamente o yo indirectamente veo cómo financió el Estado. Incluso les habían quitado, cada uno tenía como un estacionamiento público, ¿no? Y le habían puesto, no sé cómo se llama, un perrito ahí, que es para que nadie entre. Y Parqueado. querían cortar la municipalidad para que sea libre para cualquiera. Y fue todo un problema, porque es una de las residenciales más bonitas, por la distribución, los espacios verdes. Exacto. Sí. Pero ahí es, bueno, ¿a quién representamos ¿a qué intereses están representados? Ese es claro, decir, bueno, muchas veces, ¿dónde están las dificultades, los obstáculos? Es cuáles son los que asumen la representación. Entonces, ¿qué otro hay que decir, bueno? En sí, en un conjunto donde hay bastantes vecinos, por ejemplo, un conjunto residencial o un condominio donde hay bastantes vecinos, siempre hay muchos factores y también crean internamente conflictos, ¿no? Por ejemplo, hay propietarios no tienen niños y con los que tienen niños, ¿no? Hay mucho conflicto ahí, no quieren que pisen el gas, no quieren que jueguen hasta tarde, hay un montón de problemas. Y a ver, si hay un montón de intereses distintos, ¿sí? Eso siempre pasa. Y entonces nosotros cuando el proceso de fragmentación social, ese proceso que configura, tiene que ver con la emergencia de poner en disputa un montón de otros intereses que antes no se... Esto de lo público y lo privado que se va solapando, bueno, el proceso de fragmentación social tiene que ver con la emergencia de esto. El punto sería, ¿qué nivel de tolerancia existe en Perú en ese término? A ver, cuando suben muchos problemas, ¿es una sociedad conflictiva por sí o una sociedad capaz de acordar? Sí, cuando surgió ese tipo de problemas en donde vivían un montón de propietarios, y entonces yo llegué a ser presidenta, hasta el punto de que llegamos a contratar una psicóloga para que se concientice. En serio, hasta ese punto se llega. Y también la desconfianza de algunos también, ¿no? De la administración de que desconfían, ¿no? Hay muchos problemas ocurren. ¿Sí? Es que la complejidad de la sociedad tiene que ver con esa cuestión también de las intolerancias. Es para sorprenderse también hay personas profesionales de clase media, no sé, a veces yo me preguntaba, ¿por qué siendo un profesional uno no se puede dar cuenta, ¿no? Y era para sorprenderse sus pensamientos, ¿no? Y es para tensionar las universidades. Nosotros siempre decimos una cosa en la universidad. Las carreras tienen unos niveles de contenido que vienen a buscar el contenido, pero también tienen que tener procesos cognitivos, capacidad de pensar, de abstraer, de consensuar, ¿sí? Esta posibilidad de poder de consensuar, de que vos contabas, creo, de los directivos de la escuela, o sea, cómo pueden mediar, o sea, podrán saber del proceso educativo, pero también los procesos sociales son más complejos. Sí, ¿sí? Muy complejos. ¿Sí? Son más complejos y el proceso pedagógico es más complejo, digamos. ¿Sí? La emergencia de derechos y otras voces, ¿sí? A ver, cuando Lessner dice la organización social tiene que ver con una pérdida de esa organización jerárquica o política, dice él, pero que tiene que ver con modo de organizarse jerárquicamente, ¿sí? Con una base muy disciplinar. ¿Sí? No sé, cuando uno trabaja con los colegios secundarios, trabaja con esta cuestión de la pérdida de la autoridad del docente. No sé si acá está planteado, pero hay una pérdida de autoridad del docente que tiene que ver con modos de organizar la sociedad distinta. ¿Sí? Entonces hoy los adolescentes actuales, ¿sí? Tienen una manera de conducirse o estar en un mundo que está organizado de manera distinta y entonces en el colegio la jerarquía esa autoridad del docente no es que se pierda, sino que hay que ejercerla de otra manera.
¿sí? Y eso lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. Entonces ahí hay un problema a solucionar de procesos, digamos. ¿Sí? Entonces dice, bueno, esta vuelta no, lo que necesitamos es más reglamentos, volver a ser más duro, ¿eh? ¿Sí? Bueno, en realidad es no entender qué es lo que está pasando, digamos, y hay que encontrar los mecanismos para no perder la posibilidad de conducir el proceso. Porque eso tiene que ver con eso. O sea, cuando uno está enseñando, no es que tiene que tener la autoridad. De hecho, a eso se discute en la pedagogía. No es que yo tengo el saber acá, yo estoy haciendo de docente. Pero estamos tratando de hacer un proceso donde podamos construir un conocimiento. Uno puede contar una anécdota, puede hacer un disparador. Entonces, y pensar eso implica repensar la jerarquía. ¿Sí? Porque no tiene que haber, esto no es una relación de jerarquías. Hay que romper esas relaciones de jerarquía que implican uno que sabe y otro que recepta, sino implica otra cosa, un proceso donde se genera, a ver, el ámbito tiene que generarse conocimiento. Si es posible generarse conocimiento, eso es una buena variable de éxito de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, bueno, y eso tiene que ver con cómo se organiza la sociedad. Entonces, cómo se organiza la sociedad tiene que ver que no se organiza jerárquicamente o con un Estado con tan fuerza, ni tampoco tiene que organizar con el mercado, porque el mercado es un gran excluidor, ¿sí? Es un gran excluidor, no excluye a todos, ¿sí? No excluye a todos, pero sí excluye, ¿sí? Y también, ¿sí? Le imposibilita a algunos llegar. Entonces hay que ver cómo pensamos organizarnos para mejorar las posibilidades y mejorar. ¿Qué otra dificultad? Cuando yo les mostré otros días las configuraciones, que les mostraba un continuo de configuración y había algunos con algunos nodos centrales, la participación ciudadana muchas veces caemos en ese tipo de configuraciones. No es que hay una sola centralidad y tampoco está totalmente distribuido la participación, sino hay nodos centrales. Hay personas que tienen esa capacidad de liderar, de tomar decisiones, o hay otros que no tienen. O sea, la clave en pensar cómo es la configuración, cuál es el interés que está en juego y cómo sentimos ese interés los otros, todos los que estamos ahí, ¿sí? Porque si el interés no es muy valioso para todos los que estamos ahí, muy posiblemente vamos delegando para que lo haga él, lo haga él, lo haga él, ¿sí? En cambio, si lo que estamos en juego es más valioso, es más posible que haya más disputa. Entonces, siempre yo miro cuáles son los niveles de disputa, de entendimiento, de ver que en términos de cómo quieren asumir lugar. En el proceso de presupuesto participativo de Córdoba tiene que ver con juntas de participación vecinal. Y la junta, como somos una ciudad con muchos barrios, la junta de participación vecinal lo que hace, va eligiendo, ¿sí? La junta tiene que tener 8 representantes de centros vecinales y 8 representantes de organizaciones sociales. Esa definición fue un logro para los centros vecinales. Ellos son la mitad, de entrada son la mitad. Entonces, cuando son momentos de votación, lo que tienen que encontrar es un voto más, o encontrar que el municipio, porque además las organizaciones sociales son 8 y que son tan atomizadas, tan más fragmentadas que los centros vecinales, ¿sí? Que tienen una homogeneidad mayor. Entonces ellos lograron eso, 8 y 8, entonces son 16, más el representante municipal son 17, que justamente es el que puede dividir o elegir en caso de empate. Sí, uno ve procesos en donde la disputa de la elección es tremenda, ¿sí? Entonces ahí hay una disputa política de apropiaciones, entonces que tratan de cooptar a los dirigentes para que los voten, y yo he estado en juntas de participación donde estamos todos reunidos aquí y dicen, bueno, ¿quién va a asumir la representación este año? Y nadie quiere. Hemos terminado una vez sorteando. Sorteo, entonces así, ¿cómo será que hay poca apetencia política? Vos te empecé a imaginar cómo voy a movilizar a estos actores si ninguno quiere participar y vamos a terminar sorteando. ¿Sí? Entonces, esa lógica ya te da cuenta de cómo va a ser el proceso posterior, cómo va a ser la vivencia, cuando hay disputa, cuando se siente que lo que está en juego es importante y vamos a jugar, bueno, la disputamos, buscamos quién nos votan, hacemos alianza, ¿sí? Y el otro es cuando lo que está en juego no es sentido por los actores. Entonces, si pasa, bueno, ahí esos momentos son los que uno dice, bueno, acá, ¿qué me espera en este año de pensar con esta junta? Bueno, ¿quieren que tomemos un cafecito? Vamos a ver dónde, porque estamos perdidos acá. Y después le escuchamos a María, empieza María y después yo termino con un par de cositas. ¿Les parece?
Ya, yo les voy a explicar ahora sobre el proyecto Fitecanthropus, que se ha implementado en lo que ahora llaman Barrio Cultural de La Balanza en el distrito de Comas. Pero un poco para entender dónde está implementándose este proyecto, vamos a ubicarnos un poco en dónde está el distrito de Comas y también dónde está, dentro del distrito de Comas, dónde está La Balanza. Una de las características principales de la zona norte de toda la ciudad es que Lima Norte es la más poblada de las 3 nuevas Limas. Además, esta zona que se llama Lima Norte está compuesta por 9 distritos, de los cuales Comas es el segundo más poblado, con cerca de 500.000 habitantes. Y asimismo constituyen el 25% de la población de Lima Norte y el 6% de toda la ciudad de Lima. Ese es un poquito el mapa donde se encuentran además otros distritos de Lima Norte como Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Caraballo, Puente Piedra y Canta. Comas además desde hace un tiempo recibe, o bueno, se ha autodenominado Capital Cultural de Lima Norte. Y en realidad esto no ha sido gratis, sino que se viene haciendo movilizaciones que involucran acciones culturales, por lo tanto desde el Estado también se ha reconocido. Autodenominado como Capital Cultural de Lima Norte porque su patrimonio histórico es pre-inca, de la cultura Colli, y en el territorio existen 15 zonas arqueológicas. Además, existe una fuerza de la cultura viva emergente. Es el distrito con más puntos de cultura reconocidos por el Ministerio de Cultura, ya que de los 162 que hay en Lima, en la zona existen 16. Y se realiza la mayor cantidad de festivales autogestionados, que son 10. En la foto podemos ver uno de los festivales, o mejor dicho, el festival más emblemático de la zona, que es la Fiteca, que más adelante les voy a explicar un poco. Este es la organización política del barrio de La Balanza, ya un poco situándonos en dónde se está implementando el proyecto Fitecanthropus. Si nos olvidamos un poco del mapa de Comas, este sería la zona donde se está implementando el proyecto y esta sería, digamos, la zona principal. Estos de acá están en las laderas de cerros y son asentamientos humanos. Un poco sobre la Fiteca, es un movimiento que tiene más de 10 años, que consiste básicamente en promover cultura desde el teatro en barrios populares. Con los años la Fiteca ha ido evolucionando en cantidad de gente que participa y actualmente ya no es un festival local, sino a nivel internacional, donde voluntarios de gente que hace teatro en todo el mundo vienen cada año y participan, no solo haciendo el teatro, sino también involucrándose en el movimiento local del barrio. Bueno, y si hablamos un poco más de La Balanza, algunas de sus características principales para entender cómo funciona o dónde funciona el proyecto Fitecanthropus es que tiene una autodenominación como ciudad de barrios culturales. Está formado por 27 asentamientos humanos. Viven más de 20.000 personas y esto va en aumento cada año. Su espacio principal es el Parque Tahuantinsuyo, digamos que es como la capital del barrio, es el Parque Tahuantinsuyo, donde está la mayor cantidad del movimiento de la zona. Y presenta 4 características principales, que es la concentración, fragmentación, apropiación y sectorización. Una de las características principales para los que van a la zona ahora es que las calles tienen distintos mensajes, distintas imágenes para que uno se vaya distrayendo desde que va subiendo, porque como está en un cerro, cuando tú tomas el Metropolitano vas subiendo y te das cuenta que estás llegando al barrio porque empiezas a ver murales, empiezas a ver mensajes o empiezas a ver imágenes como estas, ¿no? Actualmente el barrio ya tiene una movida cultural muy fuerte y uno de sus mensajes es cada calle es un hermoso verso, un hermoso poema a nuestro barrio.
He tratado de identificar algunos actores presentes en la balanza porque además este proyecto es parte de mi estudio de caso en la tesis. Entonces he podido ir a la zona y conversar con algunas personas por el tema de recojo de información. Y lo que sí se ha identificado por discurso de ellos mismos es que existen tres, digamos, líderes que son los que toman las decisiones. Está la Municipalidad de Comas, que por discurso de los pobladores la presencia es muy baja, solo en algunos casos específicos aparecen, digamos, para la foto, y en el caso del proyecto Fitecanthropus es prácticamente, junto con Fiteca, uno de los pocos proyectos o las pocas acciones que ha involucrado la municipalidad, que ha podido permitir a la gente saber quién representa a la municipalidad. Por eso consideré que su presencia es muy baja del municipio. Los líderes de la comunidad sí tienen una presencia, digo media, porque básicamente su presencia es cuando tienen que tomar alguna decisión. Entre los líderes de la comunidad he identificado que están los dirigentes de cada asentamiento humano, que digamos es el representante oficial, porque en tal asentamiento humano, si están formados por 400 personas, las 400 en teoría han elegido a un representante, ¿no? Que es presidente, etcétera. Entonces esa persona representa a todo el asentamiento humano. Están las líderes del comedor San Martín del 11, bueno, que es una presidenta, un grupo más o menos de 20 personas a lo mucho, pero que es un grupo fuerte porque además han sido las personas que formaron el comedor popular cuando el barrio, digamos, años atrás. Entonces, aunque no podría ser que no es una autoridad política, pero tienen una presencia fuerte y para tomar decisiones también su palabra, la palabra de ellas vale, ¿no? Y el líder de la comunidad Fiteca, porque la Fiteca, que es lo que les explicaba antes, ya tiene más de 10 años y al ser un movimiento popular que involucra a jóvenes, que involucra a adultos para todo el tema de la semana del teatro en la calle, la persona que impulsa esto ya se ha ganado un reconocimiento por la zona. Entonces, cuando se va a tomar alguna decisión, también la palabra de esta persona vale mucho para el barrio. Y bueno, como problema u oportunidad, es que existen insuficientes espacios para generación de desarrollo local y capital social en el barrio de La Balanza. Si bien es cierto, es uno de los barrios con más presencia cultural, el tema del espacio público ha tenido muchas dificultades, como el tema de la iluminación, el tema de las veredas, porque todo era tierra, el tema de dónde las personas podían reunirse por el tema de la delincuencia, dónde podían concentrarse o dónde podían jugar los hijos de las personas, etc. Entonces, en algún momento, a raíz de la Fiteca, un grupo de jóvenes que estudian arquitectura se involucraron mucho en el barrio. O sea, al principio fue por la Fiteca, por el tema del grupo de teatro, pero se involucraron mucho en el barrio en el sentido del espacio público, ¿no? Desde una mirada más de lo arquitectónico. Entonces, el proyecto Fitecanthropus inicia en el 2017, identificando el potencial del fenómeno urbano desatado por Fiteca. Lo que ellos vieron es que sí había un punch en la población, sí alguien los motivaba para hacer algo. No era que el barrio no hacía nada, no era que la gente no quería hacer, porque veía que en toda la semana que se celebraba el Festival de Teatro en las calles, en el barrio de La Balanza, la gente era muy feliz, era muy jovial, se involucraba en participar en todo, ya sea en la limpieza, en desmantelar todo al final. Entonces, ellos vieron ese potencial y pensaron por qué solamente debía durar una semana y por qué mejor esto no puede evolucionar a un proyecto de desarrollo integral que dure todo el año. Entonces, por eso ellos eligen más o menos parte del logo y el nombre del proyecto como Fitecanthropus, que nace de Fiteca, como un nombre que nace de Fiteca, pero que va evolucionando con el tiempo y que ya no solo es una semana, sino todo el año. Entonces surge el nombre por ahí, ¿no? Y el logo. Además, ellos crean una metodología que llaman metodología del elefante, porque se dice que estos asentamientos humanos están en las laderas de un cerro en forma de elefante. Por eso en su logo también se movió. En su logo también ellos, si se dan cuenta que hay un ojito,
como si fuera de un elefante. Digamos, sí, considerando que la gente llama al cerro que ellos tienen, el más grande, como el Cerro Elefante. Y la metodología del elefante consiste en hacer recorridos, asambleas, talleres, intervenciones y convivencia directa para el reconocimiento. O sea, ellos, a pesar que estaban más metidos en todo el tema de infraestructura y arquitectónico, se dan cuenta que no podían hacer nada por ellos solos porque ellos eran externos. Ellos necesitaban que la gente, o sea, lo que ellos solo en teoría querían hacer era ser mediadores y que la gente misma salga a las calles y digan qué es lo que ellos prefieren, qué es lo que ellos necesitan. Entonces comienzan primero a hacer recorridos por toda la zona, para ellos desde lo arquitectónico ver qué sí se podía lograr, qué no, pero era la gente la que le decía qué necesidad tenían. Y con ese reconocimiento ellos querían reconocer lugares, reconocer personajes y situaciones y entender que la calle no es solo una vía, sino que es un lugar en sí mismo, ¿no? Entonces ellos, al hablar con la gente, le dicen: la calle también puede ser tu terraza de estar, también puede ser tu radio abierta, también puede ser tu taller de carpintería, puede ser el espacio donde tus hijos quieran entrenar fútbol, o puede ser donde tus hijos puedan jugar, como si fuera parte de tu casa, ¿no? No es algo alejado. O puede ser en espacios de ensayo, etc. Entonces ellos con el tiempo también se van ordenando y dividen como tres grandes grupos en su accionar. El primero es tener una visión integral, integradora. Consiste en un sistema integral estratégico, proyectos pensados con los vecinos. A raíz de este reconocimiento que logra con la gente, identifican el proyecto integral del Parque Tahuantinsuyo como el principal. El Parque Tahuantinsuyo es el parque principal de todo el barrio, entonces ellos querían que el Parque Tahuantinsuyo mejore de alguna manera con iluminación y que sea un espacio donde la gente pueda juntarse sin estar pendiente de me van a robar, de hay gente acá que de repente está drogándose o no puedo entrar ahí porque alguien se puede molestar, etc. También un espacio para los peatones que sea seguro y la recuperación de otros espacios públicos. Otra de sus grupos, digamos, de accionar están acciones detonantes o provocadoras. Ellos consideraron muy importante involucrar a la gente y como ya habían visto que durante Fiteca la gente se involucraba para todo, cocina, limpieza, etc. Entonces ellos sabían o habían identificado que la gente sí lo podía hacer. Y el tercer grupo de accionar son los proyectos palanca semilla. Impulsan transformaciones físicas pero también sociales. Consideran, junto con la gente, hacer un paseo de la cultura fiteca, que es un poco lo que le contaba al inicio, que cuando la gente vaya llegando al barrio, vayas identificando ciertas cosas que te llamen la atención, como los murales con mensajes que te están diciendo a mi barrio le interesa la cultura o somos un barrio de artistas. El Centro Cultural del Comedor San Martín, que es este espacio donde las socias de lo que en algún momento fue el comedor popular tenían, y era un espacio más o menos amplio donde los arquitectos pudieron ver que no solo se quede como un comedor, sino que en el segundo, en el tercer piso ellos puedan tener espacios que ya lo conviertan más que comedor en un centro cultural. Luego el Centro de Aprendizaje y Producción de la Balanza o CAPLAB, que era un poco lo que vamos a hacer, no necesitamos siempre contratar gente, sino que ustedes también lo pueden hacer, porque identificaron que en el barrio también había personas que sabían de electricidad, sabían de albañiles y otras cosas como carpintería, que la idea era, ya tenemos un espacio en el centro cultural o vamos a tenerlo, entonces aprovechemos en potenciar el recurso humano. Y finalmente el Parque Tahuantinsuyo, que pueda ser un espacio como ellos habían imaginado. Y bueno, entonces, si desde el 2007 ya empezaron con esto, ahora en el 2018 ya pueden ver algunos resultados. Así es el inicio del comedor popular, o sea, así fue como lo encontraron antes del 2007, y motivaron en los domingos comunitarios a que la gente diseñe su comedor o su centro cultural, y también los ayudaron a cómo se construye. Y como había gente que sabía o que eran albañiles, entonces fueron identificando todo lo que necesitaban, etc. Y finalmente el proyecto quedó así, que es actualmente, algunos de aquí ya han ido en otro curso y conocen cómo es el centro cultural. Y eso creo que acá está todavía a mitad, pero
Funciona como un comedor en el primer piso, una biblioteca en el segundo, una biblioteca en el segundo y en el tercer piso. Sí, creo que estás moviéndolo con tus manos. Ah, es inteligente. Sí, así. Yo soy la que no soy inteligente. Ay, me hubiera dado cuenta al inicio ya. Este es el lado de una biblioteca. Un espacio para biblioteca o lectura. Y bueno, casi un tercer piso, que es un espacio como un salón comunal, ¿no? Que la gente lo puede usar para distintos motivos. Y lo interesante es que la población también participó en el diseño. Estas tipo de ventanitas de aquí por dentro por dentro y por fuera son unas ventanas que cada poblador voluntariamente quiso diseñar, ya sea con botellas, con CD, con un concepto de reciclaje. Entonces algunos usaron esteras, algunos usaron CDs, algunos usaron platos, ollas, lo que sea, pero te daban tu cuadrado de madera y tú veías cómo lo decorabas. Y todos los voluntarios los fueron poniendo como parte del diseño. Ay. Pero además como parte de recuperar el espacio público, aunque la primera vez que yo fui no la capté, pero luego me di cuenta, eran estos espacios de aquí, que uno puede decir, bueno, es normal, una escalera, una vereda, bla, bla, bla. Pero por acá habían de repente algunos aritos y los niños jugaban con esos aros. O habían unas bajaditas o llantas y los niños jugaban. O sea, uno puede decir que es solo para transitar, pero la creatividad de los niños es otra y lo usaban. Entonces sí era una recuperación del espacio público. Además, en la parte de la entrada, las socias del comedor hicieron un mini biohuerto. Entonces sembraban algunas plantitas de té o lechuguita, algo así, y ya tenían para su propio consumo o para el consumo del comedor. Este es un poco por dentro. Este es el espacio de lectura y biblioteca, para acá también hay más. Y además esta es todas las cosas que ustedes ven de madera. Es un tipo de madera que se produce de manera muy barata y lo lograron hacer en el taller de carpintería que tuvieron hace unos 2-3 años, con la misma gente. No sé cómo se llama, pero me explicaban que era una madera que la producción era barata y también hacer las cosas salía barato. Y lo hicieron con la misma gente. Y bueno, este es el espacio que es como un salón comunal, con la decoración que les digo, pero tuvieron un concepto de la luz y todo que les permite aprovechar el espacio. Y estos son los domingos comunitarios, más o menos un ejemplo de las cosas que se fueron logrando con la misma gente. Y el tema de las llantitas, los fierritos para recuperar el espacio público y de juego de los chicos. Y finalmente, en sus obras, una de las frases que consideran, o la frase más importante que ellos consideran es "el pueblo lo hizo", que es una frase ya famosa, pero ellos ponen "el pueblo lo hizo y lo volvió a hacer".